Las ciudades necesitan ser reparadas y curadas, no demolidas y construidas desde cero. Ricardo Bofill. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, 26 de septiembre del 2022, aquí en tu programa Entre Música y Arte. Mi nombre es Cintia Cepeda y los invito a que nos acompañen a lo largo de esta transmisión porque les tendremos información y entrevistas muy interesantes. Recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales donde nos encuentran como Tu Canal Universitario. Estamos en todas las plataformas, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok. De igual manera les recuerdo que puede descargar ya nuestra app Tu Canal Universitario disponible en Play Store y en App Store. Y mire, le platico que la agenda ya está disponible en las redes sociales de Cultura y Arte y el día de mañana empezará el Festival Cultural Universitario Cultivarte, donde habrá diferentes eventos en zona norte, centro y sur de nuestra entidad. Los eventos empezarán del 27 al 30 de septiembre, así que para más información veamos el siguiente video. La Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a estudiantes, docentes y demás personal, así como a la comunidad en general, a disfrutar los eventos del Festival Cultural Universitario Cultivarte, a desarrollarse del 27 al 30 de septiembre de 2022 en 5 municipios del estado. La Dirección de Cultura y Arte informó que las actividades se realizarán en las zonas norte, centro y sur de la máxima casa de estudios. En la zona centro, el grupo musical 6 p.m. y el Quinteto de Aliento se presentará el 27 de septiembre a las 11 de la mañana en la Escuela Preparatoria Mante. En cuanto a la zona norte, el 28 de septiembre se presentará el Club de Danza Folclórica de la Unidad Académica Valle Hermoso y el día 29 se presentará el Grupo Versátil en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode. Y en el campus sur, el 27 de septiembre, se realizará la serenata romántica con la rondalla Watt e invitados el 28 de septiembre, el concierto de la Big Band de la Facultad de Música y Artes. También, en el Aula Magna, el 29 de septiembre, se desarrollará la Noche Mexicana con el ballet folclórico Yecatecutli y finalmente, el 30 de septiembre, se presentará el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Watt. Y mire, el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Ballet Folclórico Infantil y el Trío Huasteco tuvieron participación en el escenario de los partidos del Correbásquet Watt, compartiendo con los asistentes un momento cultural para conmemorar las tradiciones mexicanas en estas fechas. Estará celebrando la Feria Universitaria del Libro Watt 2022 del 24 al 30 de octubre en el Centro Universitario Sur. Es el primer encuentro de esta magnitud en el estado, un espacio en donde la literatura nos transportará más allá de las letras. Podrán encontrar diferentes temáticas que van desde narrativa gráfica, literatura, arte, música, teatro, talleres hasta área infantil. En las redes sociales han comenzado a publicar la asistencia de algunos panelistas. Lunes 24 de octubre en el Gimnasio Olímpico Watt Cus, en narrativa gráfica estará Vania Bachur a las 6 de la tarde. En literatura estará Fritz Glockner a las 7 de la tarde. Martes 25 de octubre, Claudia Bramses, actriz de doblaje, se estará presentando a las 2:30. Miércoles 28 de octubre, Antonio Alfaro, ilustrador en narrativa gráfica, a las 4 de la tarde. Sábado 29 de octubre, en el área de literatura, se presentará Paco Ignacio Taibo II a las 7 de la tarde. También se dio a conocer las editoriales que estarán presentes, así que no se pierdan esta gran oportunidad de escuchar y leer junto a estas grandes
personalidades. Ellos solo son algunos de los que se presentarán en esta Feria Universitaria del Libro 2022 en el Campus Sur. Así que para más información pueden buscar en las redes sociales como Full Watt 2022. Vacunarse es un acto de solidaridad y responsabilidad para resolver un problema global. La única manera de controlar esta pandemia es vacunando a toda la población. De otra manera, seguirán apareciendo nuevas cepas y permaneceremos en estado de alarma indefinidamente. ¿Sabías que existe una aplicación completamente gratuita con información importante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Descárgala en Play Store y App Store y ahí podrás encontrar la oferta educativa, el calendario escolar, comunicados oficiales, el periódico digital Crónica Universitaria y la señal en vivo de nuestro canal de televisión. ¿Qué esperas? Descárgala ya y únete a nuestra comunidad universitaria. Nosotros somos tu canal universitario. Ahora que terminaste bachillerato y quieres continuar tus estudios universitarios, ven y conoce las diversas carreras innovadoras y oferta académica de prestigio que la UAT te ofrece. Contamos con presencia en 14 de los 43 municipios del estado, además de diversos estudios con modalidad en línea. Ingresa a la página www.uat.edu.mx y encuéntranos también en redes sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas, formando profesionistas de éxito. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Atención a los alumnos, exalumnos, maestros, personal administrativo y trabajadores de Comercio Victoria. La Coordinación de Cultura y Arte de la Facultad los invita a participar en el concurso de fotografía Esto es mi Universidad o Canto. En el marco de los festejos del 55 aniversario, pueden pasar a registrarse a la oficina de la Coordinación de Cultura y Arte de la Facultad. La convocatoria estará abierta hasta el día 12 y 14 de octubre respectivamente. Así que para mayores informes pueden acudir a la facultad o al correo electrónico. Acérquense y disfruten de estos momentos artísticos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece en general. Y bien, es momento de ir a la sección de Interés Arte con nuestro compañero Gustavo Lara, quien nos trae una entrevista muy interesante. Vamos a ver.
La historia es indagar, buscar, preguntar, reflexionar sobre el pasado y poder dar una explicación objetiva de los sucesos. Esta definición la dio Heródoto, considerado el padre de la historia. Con relación a ello, en esta sección de Interesarte, la doctora Clara García nos hablará de la importancia de la historia del arte y quiénes somos nosotros a través de la misma. Mi nombre es Clara García Sáenz, soy doctora en Ciencias Sociales, trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas e imparto clase en la licenciatura de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Yo creo que es una especie de simbiosis, lo llamaría yo. Desgraciadamente hay como una separación histórica entre hablar de historia del arte y hablar de historia como tal. Cuando hablamos de historia como tal, generalmente estamos hablando de historia política, de historia económica, más actualmente, y parecería como si la historia del arte es una cosa que se cocina aparte. Sin embargo, si uno revisa tanto el desarrollo de la historia política y económica de la humanidad y también estudia al mismo tiempo la historia del arte, nos daremos cuenta que están íntimamente relacionadas, ¿no? El hombre desde la época rupestre pues pintaba, ¿no? Hacía pintura, y esta pintura que claro, en ese momento no lo hace con una intención artística, ¿no? Sino más bien de una manifestación tal vez mítica o religiosa o de una necesidad de comunicación, está mostrando también la sensibilidad humana, ¿no? El talento humano. Y esa relación que ha mantenido la historia con el arte la vemos desde la prehistoria. Entonces, digamos que van juntas, ¿no? Todos los movimientos políticos, ideológicos, religiosos, a lo largo de la historia de la humanidad, están íntimamente relacionados con las manifestaciones artísticas del momento, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, la cultura egipcia. Los egipcios van a plasmar en sus tumbas, sobre todo, grandes manifestaciones artísticas maravillosas, tanto en estas pinturas decorativas que hacían, donde van comunicando la historia de su pueblo, y en todo el arte figurativo, ¿no? Y vamos viendo y vamos conociendo, gracias al arte, la historia de estas civilizaciones antiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que permaneció a lo largo del tiempo fueron estas manifestaciones artísticas que ahora nos cuentan cosas. Entonces, ¿por qué conocemos a los sumerios? ¿Por qué conocemos a los mesopotámicos? Pues los conocemos por el testimonio artístico que dejaron, ¿sí? Y esto hace que entonces la historia esté impregnada y relacionada íntimamente con el arte, ¿no? Es una relación que todavía en la actualidad lo vamos viendo. Siempre relacionado con el quehacer del hombre para manifestar el poder, para manifestar la riqueza, para manifestar o comunicar cosas hacia algún grupo de personas en específico o a la humanidad, ¿no? Y es una relación que difícilmente se separa. Sí, históricamente estamos, digamos, concentrados en aprender el pasado de una manera muy escolar, diría yo, ¿no? Cuando nosotros vamos a la primaria, vamos a la secundaria, nos enseñan lo que nosotros conocemos como la historia de bronce, ¿no? Que es el sentido de la ciencia de la historia transformado en una cuestión utilitaria, como diría Hegel, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que nosotros utilizamos a la historia, que además es un conocimiento, es una disciplina, se ha utilizado a lo largo del tiempo como un elemento al servicio del Estado, ¿no? Para la construcción de los estados, para la construcción o el fortalecimiento del poder o de las monarquías. De tal forma que lo que nosotros aprendemos en la escuela, pues no es la ciencia histórica. Lo que nosotros aprendemos en la escuela es la historia aplicada a la utilidad de entender nosotros el antecedente político de la nación o del Estado, y de pronto esto nos hace como perder la realidad, ¿no? Es decir, la historia íntima, la historia cercana, la historia que está alrededor de nosotros, de pronto no la vemos, y hay veces ni siquiera entendemos que eso también es historia, ¿no? Uno de los problemas que yo planteo generalmente en el estudio de la historia es que para el caso de Tamaulipas,
se nos ha enseñado en esta historia de bronce o en esta historia oficial que, somos descendientes de los mesoamericanos, que Mesoamérica es la gran, el gran momento donde van a fructiferar todas estas culturas maravillosas como los mayas, los mexicas, los olmecas, etcétera, etcétera. Y nosotros, en la geografía de México, cuando digo nosotros me refiero a Tamaulipas, quedamos como al margen. O sea, nosotros no estamos dentro de esa Mesoamérica. Y una de las cosas que creo que tendríamos nosotros los tamaulipecos que empezar a pensar es quiénes somos nosotros cuando vivimos en la periferia de la patria, como yo le llamo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que entender la historia no a partir de lo que nos contaron los libros de Mesoamérica, sino a partir de una propia historia de origen prescandoniano, ¿no? ¿Quiénes eran estos hombres que les llaman, estos colonizadores que le llaman salvajes, que les llaman bárbaros, ¿no? ¿Quiénes eran estos indios que habitaban, que perfectamente entendían ya en el siglo XVIII, antes de que Escandón y sus colonos llegaran, entendían que había una invasión en México y se venían a refugiar a Tamaulipas? Y estos pensamientos y estas cosas de las que muchas veces no se habla en los libros de texto de primaria y de secundaria, nos hacen ir como perdiendo a la distancia esa identidad propia del tamaulipeco. ¿Qué se tendría que hacer? Pues yo creo que cuando yo digo que el arte es, digamos, esa manifestación que nos lleva a entender el testimonio del pasado, esto se traduce prácticamente en lo que nosotros llamamos el estudio del patrimonio cultural. Es decir, el patrimonio cultural es esa herencia del pasado, la herencia social del pasado, ¿no? Nosotros cuando heredamos algo decimos, es que este es el patrimonio que me dejaron mis padres, ¿no? Pero cuando hablamos de sociedad estamos hablando de un patrimonio colectivo. ¿Qué es este patrimonio? Pues es esto que nos han heredado del pasado o que nos ha llegado del pasado. Y de pronto en Tamaulipas, como tenemos una, digamos, juventud histórica frente a otras regiones de México, como es, bueno, el mismo centro de México, ¿no? Donde los españoles pues llegan y van a conquistar rápidamente, siglos antes de llegar a Tamaulipas, todo este territorio. Cuando nosotros llegamos a Tamaulipas tenemos que entender que somos un estado muy joven y que nuestro patrimonio es, digamos, el ancla que nos lleva a tener identidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conocer este patrimonio cultural. Yo me atrevo a decir que nuestra universidad es pionera en muchos estados de la República en mostrar o enseñar o en formar historiadores con enfoque en el patrimonio cultural. El patrimonio cultural en las últimas décadas ha tenido en el mundo un interesante desarrollo, ¿no? Entendamos que el estudio del patrimonio es muy nuevo. Recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los estudios que se han generado de patrimonio cultural, pues nos lleva a una corta vida. Sin embargo, esos estudios de patrimonio cultural, el poderlos ordenar, poderlos focalizar y poder formar generaciones que se preocupen por el patrimonio cultural, en México no existen como muchas ofertas. Y la universidad tiene, creo que es una de las pioneras en esta experiencia a nivel licenciatura de formar gestores de patrimonio cultural. Es decir, historiadores que puedan enseñar nuestra historia a partir de las herencias artísticas y las herencias históricas que tenemos en el Estado. Entonces, me parece que hay mucho campo, no solamente en esta formación, sino en que también los gobiernos y en que también las autoridades y toda la gente que está cerca de los monumentos empiece a comprender el valor de preservarlos, porque en Tamaulipas tenemos un problema como fiebre de construcciones, ¿no? Tumbamos lo que tenemos porque lo vamos a modernizar. Y luego pasan 20 años y el que llega dice, no, eso ya lo vamos a tumbar. Y no conservamos. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de acá en Ciudad Victoria, en el caso de la calle 17, yo decía, bueno, si ya se remodeló, si ya se hizo lo que se tenía planeado, vamos a dejarla así y vamos a conservarla. Y que esta sea la herencia del patrimonio cultural que vamos a dejar como un testimonio de nuestra generación.
y evitar que dentro de 20 años venga un gobierno y quiera destruirla y quiera modernizarla, porque entonces no vamos a conservar nada. Sí, tenemos tristes casos como el Teatro Juárez, ¿no? Que se derrumba o lo destruyen para construir el ahora Palacio de Gobierno, ¿no? Y luego el gobierno en ese tiempo dice, bueno, no, hay que regresarle el teatro a la gente, ¿no? Y van y construyen el Teatro Juárez actual, ¿no? Un Teatro Juárez que es además maravilloso, es majestuoso, y que tenemos que tener como la idea de que esto se tiene que conservar. Hay gente que dice, bueno, es que el rehabilitarlo sale muy caro, pero más caro nos va a salir destruir nuestra memoria. ¿Sí? Hay estudios de patrimonio cultural donde se cuenta, por ejemplo, la experiencia de gente que ha perdido la memoria y que cuando se les lleva a sus pueblos, donde estuvieron de niños, y hay una conservación de patrimonio cultural, la gente empieza a recordar cosas. Y esto es maravilloso porque entonces nos lleva a que algo que es parte de nosotros, lo llevamos con nosotros toda la vida, ¿sí? Y que regresar a él siempre nos da felicidad. Y no tenemos que pensar para qué nos sirve el patrimonio más allá del beneficio económico que pueda tener, como ahora en el turismo cultural se hace de ir, que la gente vea los monumentos. Más allá, yo siempre he dicho que el patrimonio es para disfrutarse, pero el primero que lo debe de disfrutar es el que vive cerca del patrimonio, entender su valor, estar orgulloso de eso y conservarlo. ¿Para qué? Para que sus hijos y sus nietos también lo conozcan, ¿sí? Yo creo que hemos avanzado, en Victoria hemos avanzado mucho, incluso en los últimos tiempos gracias a las redes sociales. Hace 10 años un grupo de amigos nos organizamos y fundamos un grupo en el Face que se llama Victoria Histórico. Era un grupo que en ese momento unos amigos de Tampico tenían, Tampico Histórico se llamaba el grupo, y nos dijeron, oigan, ¿por qué no hablan uno en Victoria? Y lo abrimos, alguien me había regalado a mí un archivo de fotos viejas y mis compañeros tenían algunos archivos. Y empezamos. Ahorita tenemos 50,000 personas en el grupo, es algo espantoso en cantidad, porque yo nunca me lo imaginé que íbamos a llegar a esa cantidad. Pero no solamente eso, a partir de que se hizo el grupo de Victoria Histórico, se crearon otros grupos. Después, 2 años después, se creó uno que se llama Fotos Antiguas de Victoria. Y he visto que a lo largo de estos 10 años, mucha gente ha empezado a hacer páginas. Y alguien me decía el otro día, es que tú no puedes hacer nada porque te copian. Y yo les digo, qué bueno, porque eso significa que la gente se está interesando en el patrimonio. Y eso significa que la gente empieza a ver sus edificios de una manera diferente. Esto de las que es como muy local para los victorenses, las flautas son de harina, no es más que una manifestación identitaria de su patrimonio gastronómico. ¿Sí? Podremos estar o no de acuerdo con eso, pero el hecho de que se haya cobrado conciencia de que solamente en Victoria a los tacos de harina se les decían flautas, y que yo me siento orgulloso de eso, representa un valor identitario que hay que conservar, ¿no? Yo llegué a Victoria hace muchos años, hace 30 años, y yo decía, pero ¿por qué si estos se llaman tacos? ¿No? Y de pronto yo empecé también a decir, quiero una flauta, quiero 2 flautas. Y cuando la gente cobra conciencia, es decir, le pone valor al patrimonio, entonces empieza a cambiar. Cuando la gente hace estas exposiciones fotográficas que a mí me encantan, o empieza a hacer en lugares históricos algún evento, es empezar a ver mi identidad y sentirme orgullosa de ella. Yo siempre pongo el ejemplo del orejón, del orejón del 17. Cuando se hace el colectivo que está en contra de que se remodele la calle y todo ese tipo de cosas que van a venir en problemas de pronto de choque político con el gobierno, y el colectivo decía, no, es que van a alterar el paisaje. Y alguien dice, no, y van a tumbar el orejón. Yo no sé cuántos años tenga el orejón, pero nadie había visto el orejón. O el orejón estaba ahí, sí lo veíamos, pero no lo valorábamos. Y entonces alguien dijo, es que el orejón, y la gente empezó a voltear el orejón. El orejón este árbol es como el ejemplo que yo utilizo en mis clases de patrimonio cultural, el ejemplo más palpable de cuando la gente le da valor al patrimonio, ¿sí?
¿qué fue lo que pasó? Cuando la gente empezó a poner el interés en el orejón, la gente empezó a decir sí, que no lo tumben. ¿Y en qué terminó la historia? En que hasta puente le hicieron. Y las quinceañeras van y se retratan y todo el mundo va y se retrata. ¿Por qué? Porque le pusieron valor al patrimonio. Es decir, lo vi, lo reconocí y lo valoré. Y cuando esto pasa, entonces nosotros podemos entender que la gente tiene respeto por su memoria y tiene una identidad que los hace sentir orgulloso. ¿Qué hubiera pasado si los egipcios o los sumerios o los mismos griegos hubieran destruido sus obras de arte? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran destruido sus ciudades, no? Claro, muchas se destruyeron por guerra, pero porque el enemigo llegaba y las destruía, era parte de la conquista, ¿no? Destruir y construir arriba, ¿no? Lo que hicieron los españoles con Tenochtitlan, en fin, esa era una estrategia de guerra, pero yo mismo estoy destruyendo mi patrimonio, eso sí es espantoso, ¿no? Que yo mismo, por hacer la calle más bonita, según yo, tengo el ejemplo de Tula, por ejemplo. En Tula levantaron la piedra, pavimentaron. Cuando se vino la necesidad de hacer un pueblo mágico, ¿qué hicieron? Hay que quitar el pavimento, hay que volver a poner la piedra. O sea, no hay necesidad de llegar a eso. Ahora que estuve yo en San Nicolás, Tamaulipas, la experiencia muy bonita, la gente allá produce mucha piedra laja y las calles las pavimentaron con piedra laja. Y la gente se siente orgullosa de sus calles con piedra laja, ¿no? Yo creo que es esta idea de conservar lo que uno ha construido y que no tenemos derecho, además, a destruir lo que la gente quiere, lo que la gente ama. Yo recuerdo el problema con una fuente que había en el Paseo Méndez y entonces la gente no quería que la tumbaran. Y uno de los argumentos que daba la autoridad en ese momento decía, es que está fea y no tiene ningún valor. Tal vez arquitectónico no, tal vez artístico no, pero tenía un valor identitario. ¿Sí? Y entonces ustedes que vieron la fuente cuando tenían 5 años y se acordaban de su papá y de su mamá, cuando tengan 60 la fuente ya no va a estar ahí. Y ese recuerdo de tu padre y de tu madre también lo estás perdiendo. Y no es lo mismo que yo llegue a la fuente a los 60 años y diga, yo aquí me retraté con mi papá y mi mamá, ¿no? Y ahora este juego, ¿no? De volverme a retratar después de muchos años, ¿no? Que también es un juego muy bonito de reconocimiento. Pero no es tanto el monumento, sino la esencia que me quitan cuando se destruye algo. Y yo creo que el arte tiene muchas veces esa acción, ¿no? de provocar la sensibilidad y que la gente se resista a que se destruya aquello que provoca ciertos sentimientos y que por lo tanto tengo derecho a conservarlo. Yo creo que tenemos, yo siempre digo que hay que ver y la vida tiene que concretarse en ver paisaje. Les digo yo. ¿Qué es ver paisaje? Pues ver este patrimonio natural y cultural que está construido. Y siempre que uno va a algún lugar o visita algún lugar, ver qué es lo que hay, ¿sí? Ya sea bosque, ya sea mar, ya sea... Y sobre eso nosotros entender que todo eso tiene un valor y que tenemos la obligación de conservarlo, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de conservarlo y además también el derecho de disfrutarlo, que creo que es lo que al final del día el arte nos entrega, ¿no? Esta posibilidad de estar cerca de algo. Ahora es muy común que la gente llegue a un lugar, y eso sí es muy triste, que llegue al lugar para tomarse la foto, ¿no? Y se toma la foto y se va. Bueno, sí hay que tomarse la foto, pero también hay que verse y hay que disfrutarse en ese espacio, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención estando en el Louvre, que estaba toda la gente, pero era una multitud de gente frente a la Gioconda, ¿no? Y todo el mundo tomándose la selfie. Y enfrente estaba el cuadro de las bodas de Caná, que es gigantesco, maravilloso, ¿no? Y en el otro lado estaba la Victoria, ¿no? Que también es un cuadro maravilloso. Nadie volteaba a verlos, porque hay veces nosotros nos quedamos nada más con un pedacito. O sea, hay que ver todo el paisaje y hay que disfrutarlo. Creo que vale la pena, más allá de la selfie, más allá de ir a visitar un lugar y yo estuve aquí. Sí, yo estuve aquí, pero también lo disfruté, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es una oportunidad el acercarse al estudio del patrimonio cultural. Y les digo, es una carrera
que desgraciadamente hemos tenido el problema de la demanda, ¿no? No hay como mucha gente que se acerque porque piensa, la historia, ¿no? Ya es que la historia, y muchos jóvenes de pronto piensan que esto es así como fechas y personajes. Y la ciencia de la historia no es eso, la historia es entender el pasado y explicarlo. Pero no solamente eso, sino también entender las cosas que nos rodean y la historia de las cosas que nos rodean. Y yo sí invito a todos los que les gusta esto que se acerquen y si pueden y quieren, pueden hacerlo. La universidad tiene esta carrera maravillosa que es Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, donde no solamente se estudia historia, sino también se estudia el patrimonio cultural. Y entendemos el patrimonio cultural como esa manifestación histórica del presente. O sea, estamos presentes, la historia se hace presente a través del patrimonio y que está abierta para todas las edades. Yo creo que hemos tenido alumnos de muchas edades, grandes y jóvenes, y la experiencia es bastante buena, pero aparte lo que nos viene como una oferta de trabajo en los próximos años es muy, muy grande, ¿no? Creo que todavía mucha gente no lo percibe en el sentido de la necesidad que habrá entonces de preservar este patrimonio a partir de las leyes que se han generado. Entonces, ojalá y haya mucha gente que se interese por el estudio, nos visite, nos vaya a escuchar, y además que es una de las plantillas de profesores de una licenciatura con mayor preparación. Todos los que impartimos ahí clase tenemos grado doctoral, que no es como muy común en las demás carreras, siempre hay con otros grados, ¿no? Pero nos está hablando de que es una carrera de alta calidad. Del 27 al 30 de septiembre, acompáñanos a Cultivarte, que en su quinta edición recorre Tamaulipas con grandes eventos artísticos y culturales. Disfruta de las presentaciones de Quinteto Alientos, Ballet Folclórico Universitario, la Big Band de la UAT, Tempus Quartet y mucho más. Ven y diviértete con los eventos que Cultivarte trae hasta ti. La Universidad Autónoma de Tamaulipas te invita. Búscanos en Facebook Cultura y Arte UAT y consulta la cartelera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta transmisión en este espacio donde le damos a conocer un poco sobre los temas culturales y artísticos que nos ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como información externa. Es momento de despedirnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra como Tu Canal Universitario y estamos en todas las plataformas. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok. Es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde las 5:30 de la tarde por el canal 83 de Easy. Mi nombre es Cintia Cepeda. Nos vemos la próxima.